A propósito de un caso que nos tocó el año pasado ver con el doctor Raúl Jara en la Corte Estadía 1, sobre una paciente con anorexia nerviosa, quise revisar el manejo intrahospitalario de la anorexia nerviosa. Se trataba de una paciente de 19 años que estaba empezando la carrera de química y farmacia, era bien autoexigente con respecto a lo académico, tenía buenas notas en el colegio también en el pasado, estaba pololeando y ella vive con sus papás y con un hermano. Los papás, como pueden ver, son bien mayores que ella, ya tenía más de 40 años cuando ella nace, y por lo tanto la relación con ellos no era tan cercana. La madre tiene 65, vende cosas en un bazar, el padre tiene 78 y trabajaba en control de calidad para una empresa con contrato y estaba haciendo uso de un permiso por COVID, por lo que ayudaba a la mamá en las actividades del bazar. El hermano tiene 33, trabaja y estudia. Y hay otros tres hermanos que ya dejaron el hogar. Ellos, cuando la paciente nace, se hacen partícipes de la crianza de ella porque ya eran adultos. Hay un hermano de 46 años que está divorciado, tiene dos hijos, otra hermana de 45 con dos hijos, está casada, y otra hermana de 40 que está conviviendo y tiene una hija. Entonces, tal como señalé, ellos tienen una relación muy próxima con la paciente porque se hicieron cargo de ella, como de su crianza cuando nace, y esto lo podemos ver reflejado en el genograma. En el caso de la mamá, ella era bien crítica de la paciente, invalidaba sus emociones, le costaba mucho además entender como la patología que estaba involucrada en esto, y también costó mucho involucrarla en las reuniones familiares. Siempre decía que tenía alguna dolencia porque tenía artrosis, o también que tenía que estar en las actividades del bazar, por lo que lo mismo con el papá, costó que se hiciera presente y mandaban a los hermanos en representación, porque los hermanos que habían participado de la crianza de alguna forma, se fue dando esta pauta relacional y era absolutamente lógico para ellas que ellos se hicieran cargo de participar de las reuniones familiares y como si fueran apoderados de la paciente en la hospitalización. Eh, por lo tanto, costó mucho involucrar a estos papás. Y respecto a los antecedentes, ella tiene atenciones de salud mental desde los 12 años, primero en consultas privadas, por síntomas depresivos, y abandona estas atenciones por costos económicos. Después a los 17 comienza atenciones con psicólogo del colegio, a los 18 en el programa de salud mental del consultorio, y desde ahí la derivan al Sotero del Río y tiene atenciones ahora con el doctor Jara y con Valeria en el CDT. Uno tiene antecedentes de hospitalizaciones. Había historia de autoagresiones desde los 15 años, que eran autoagresiones que realizaba con cortes superficiales para poder aliviar la angustia. Los diagnósticos que se plantearon cuando ella ingresó al CDT fueron una anorexia nerviosa de tipo purgativa, un trastorno mixto de ansiedad y depresión, y rasgos de personalidad obsesivos e histriónicos. Había consumo de tabaco, hasta 5 cigarros al día. Había consumo de alcohol ocasional, pero sin antecedentes de blackout, sin un consumo que sea como perjudicial, era una cosa muy social, y una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. Y niega otros consumos. Y en los antecedentes familiares, los cuatro hermanos habían sido diagnosticados y tratados por trastornos depresivos. Este era el esquema farmacológico que usaba antes de ingresar a la unidad de corta estadía: 150 miligramos día de sertralina. La quetiapina ocupaba precomida, medio comprimido de 100, que lo usaba en la mañana y en la tarde antes del almuerzo y después antes de la cena. Y el clonazepam, que ocupaba 1 miligramo en la mañana. Y con respecto a la historia clínica, eh, había una historia de 5 años de preocupación desproporcionada por la imagen corporal, restricción alimentaria. Era una paciente que ya había dejado de comer con el resto de la familia, se había empezado a aislar para poder comer y que no vieran las conductas restrictivas que tenía. Había un intenso temor a subir de peso, vómitos inducidos también, pero estos no estaban siempre presentes. Este era un síntoma que más bien fluctuaba durante el tiempo. Un conteo calórico, y según su relato llegó a pesar en algún momento 38 kilos sin que su familia lo notara. En los 6 meses previos a la hospitalización había estado presente la restricción alimentaria acompañada de atracones y vómitos y sin otras purgas, y se estaba pesando diariamente. Y el cuadro clínico además estaba acompañado por compromiso del estado de ánimo, ¿cierto? Un ánimo bajo, con anedonia, con presencia de marcada ansiedad, un insomnio asociado con rumiaciones ansiosas que tenían que ver con el temor a defraudar a la familia. Y también había algo de ansiedad, por supuesto, previo a las comidas. Y presencia de ideas pasivas de muerte de meses de evolución que recientemente han pasado a ser ideas activas. Esta era en el fondo una idea que llevaba mucho tiempo en ella,
pero que en el último tiempo había aumentado también la angustia de la paciente y por eso pasaron a ser activas y tras una discusión con la familia, siente intensa angustia y realiza rasguños en antebrazos e ingiere 7 comprimidos de quetiapina con intención suicida. Fueron cortes superficiales y respecto al intento de suicidio con uso de quetiapina, fue un intento impulsivo, no hubo una búsqueda con respecto a la letalidad del método, tampoco aseguró formas para que nadie la pudiera encontrar, sino que más bien fue todo con muy poca planificación. Y el examen mental al ingreso, no había alteración de conciencia, ¿cierto? Una paciente que estaba orientada, atenta, con un somatotipo ectomorfo, con un aspecto de enflaquecimiento, los párpados superiores maquillados con delineador, en eso era muy prolija, un aspecto acorde a la edad cronológica, coopera con los entrevistadores, la psicomotricidad destacaba rutinas de chequeo cuando se abordaban temáticas ansiogénicas. Por ejemplo, cuando a ella se le mostraba un poco en qué iba a consistir el protocolo alimentario entre la hospitalización, inmediatamente empezaba con rutinas de chequeo a tocarse las prominencias óseas. El ánimo estaba situado en el polo depresivo, con un afecto ansioso, con una marcada disociación ideoafectiva que estuvo presente durante toda la entrevista. No había alteración del curso formal del pensamiento y había cogniciones de ser una carga para los demás, que estas cogniciones con el tiempo fueron cambiando. En el curso de las semanas pasaron a convertirse más bien en cogniciones de heteroculpa o de que la familia no fuera suficiente en su rol de cuidadores. Eh, y no había otras cogniciones, también estaba el temor de defraudar a la familia. Sin alteraciones de la sensopercepción, un juicio no psicótico, una ideación suicida presente, pero con ausencia de plan y una pobre conciencia de enfermedad respecto a la conducta alimentaria. La paciente tenía conciencia de síntomas ansiosos, del bajo ánimo, pero cuando se le empieza a explicar un poco que la hospitalización iba a tener que seguir una pauta alimentaria, cumplir reglas, parecía que no estuviera muy consciente de la necesidad de hacer todo esto. Los diagnósticos de ingreso, entonces, trastorno depresivo mayor en evaluación, anorexia nerviosa con atracones y purgas, rasgos obsesivos histriónicos en evaluación, un bajo peso, tenía un IMC de 18,3, una hipotensión ortostática en estudio que eh, una vez que ingresó se acentuó cuando aumentamos la dosis de quetiapina, por lo tanto, para nosotros quedó claro que en realidad tenía que ver sobre todo con el uso de la quetiapina. Una menorrea secundaria en estudio, ese fue como el diagnóstico con el que ingresó, pero lo mismo, también nos fue quedando claro que tenía que ver con el estado nutricional de ella y con la restricción alimentaria crónica. Una red de apoyo sobrepasada en el eje 4 y un pobre compromiso de los padres con el tratamiento de la paciente, que fue lo que expliqué hace un rato. Con respecto al manejo intrahospitalario, la anorexia nerviosa, la evidencia está en pleno desarrollo porque no hay mucha evidencia significativa y muchas de las recomendaciones se basan en opiniones de expertos. La dificultad para generar estudio ha tenido que ver con la falta de condiciones de control válidas, con también diferentes aproximaciones terapéuticas entre cada centro. O sea, los distintos centros que hay en el mundo y que se dedican a esta área realizan diferentes intervenciones. Por lo tanto, es difícil establecer con un N grande si algo sirve o no sirve. Y otros aspectos también que influyen es que en la adolescencia esta enfermedad se presenta como una gran migración sintomática. Entonces, pacientes que, esto en general para todos los trastornos alimentarios, pacientes que debutan con una anorexia nerviosa y que están restringiendo y que cumplen criterios de semen para anorexia nerviosa, rápidamente pueden pasar a tener una bulimia y pueden pasar a predominar otros aspectos en el cuadro clínico. Entonces no se sostiene los criterios diagnósticos y de esa forma es difícil incluir a algunos pacientes o mantener a pacientes en un estudio si es que ya empiezan a cambiar los criterios de diagnóstico con los que fueron incluidos en un estudio. ¿Y qué criterios se consideran para hospitalizar a un paciente con trastorno alimentario? Primero, lo que hay que tener claro es que el tratamiento es ambulatorio. ¿Cierto? No obstante, algunas situaciones van a dar lugar a la necesidad de hospitalizar. Por ejemplo, el compromiso somático, que haya desnutrición, complicaciones médicas asociadas, por ejemplo, a lo nutricional. Gravedad también del estado psicopatológico, el riesgo de suicidio, el rechazo irreductible a comer o la severidad de las alteraciones cognitivas que impidan adherir a las indicaciones. O también problemas de índole social, como una familia que sea incapaz de contener y cuidar a la paciente, o también la falta de disponibilidad de lugares para tratar. Uno de los problemas que ocurre en nuestra red es que
no existe un dispositivo intensivo como un hospital de día que se pueda hacer cargo de los pacientes. Entonces, si un paciente en ambulatorio tiene la necesidad de pasar a una atención más intensiva, rápidamente aparece la idea de postularlo para un cupo en corta estadía, pero en realidad es porque falta un dispositivo que quede entre medio, entre la atención ambulatoria tradicional, ¿cierto? Y la hospitalización en corta estadía. Y los objetivos de hospitalizar a un paciente con anorexia nerviosa, primero, prevenir las complicaciones médicas de la desnutrición. Eh, Aquí un objetivo específico que aparece desprendido de esto es la necesidad de que los pacientes alcancen un peso normal, ¿cierto? La realimentación. Porque de esa forma se va a poder dar un mejor manejo de la comorbilidad psiquiátrica y van a haber mejoría también como de otros outcomes que pueden aparecer. También contener el riesgo de suicidio si es que está presente y bueno, la alimentación de forma segura y en un ambiente que es supervisado y donde hay también un manejo conductual implícito. Con respecto a las indicaciones prácticas de ingreso en anorexia nerviosa en adultos, está el fracaso del tratamiento ambulatorio o en hospital de día para obtener mejoría, ¿cierto? Un IMC menor a 15, que vamos a ver que, por ejemplo, la guía de Australia considera un IMC menor a 16, son más exigentes en esto. Alteraciones hemodinámicas como de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? O que pueda haber una bradicardia menor a 40, hipotensión, una hipotermia, alteraciones en los electrolitos plasmáticos también, el ejercicio excesivo de más de 2 horas diarias en contexto de malnutrición, el riesgo de suicidio, de autolesiones graves, la comorbilidad psiquiátrica que precisa ingreso, un contexto familiar o social que impida el tratamiento y un rechazo irreductible a alimentarse. Estas son como las indicaciones en general, pero yo las quise dividir como estas a modo general, aquellas que son para ingresar a un paciente a la urgencia, son pacientes que uno ve en ambulatorio y que más que postularlo a un cupo en corta estadía, uno lo va a enviar directamente al servicio de urgencia y un tercer caso que es aquel paciente que en lugar de pasar a una corta estadía, tiene que pasar a un servicio de medicina. Entonces, pacientes que tengan que ser derivados inmediatamente a la urgencia, un IMC menor a 13, signos de deshidratación e hipovolemia, taquicardia también, alteraciones del estado de conciencia o convulsiones, descartar el edema cerebral por hiponatremia también, o también otra cosa que sucede es que estas pacientes generalmente tienden a tomar mucha agua que puede servir para alcanzar como el llenado gástrico, para poder inducir el vómito también les sirve, o también para poder pesar lo que desean pesar a la hora de que se haga el control de peso, ¿cierto? Entonces esto va a dar lugar a una dilución de los líquidos corporales y a la presencia de hiponatremia que puede dar lugar a su vez a un compromiso de conciencia. Los edemas distales también, si es que son muy notorios, también son indicación de urgencia, la alteración hepática o renal. También considerar que si los pacientes empiezan a comer un poco más, puede haber elevación de transaminasas, ya, si es que empiezan a comer un poco más en el setting ambulatorio, y eso también es indicación de que se maneje en un hospital. Una hipocalemia menor a 3, también una bradicardia, un síncope, una prolongación del QT, una hemorragia digestiva alta. En este caso uno debe pensar que es raro que suceda, pero que puede haber una rotura esofágica por vómitos. La hipoglicemia, la hipofosfatemia también. La alteración del fosfato, recordar que se puede también relacionar con la realimentación, o sea, pacientes que a lo mejor estaban restringiendo de forma muy estricta y que empiezan a seguir las indicaciones de comer, a lo mejor comen más incluso de lo que se les está indicando y que pueden entonces hacer una alteración del fosfato que puede ser indicador de que van a cursar un síndrome de realimentación que por supuesto tiene que ser manejado en hospital, por lo tanto es indicación de urgencia. Una clínica compatible con pancreatitis también y una clínica compatible con síndrome de la arteria mesentérica superior. Y las hospitalizaciones que se van a hacer en un servicio de medicina tienen que ver con un IMC menor a 14, una presión sistólica menor a 80, una hipotensión ortostática con un delta mayor a 20, una frecuencia cardíaca también que esté, o bradicardia o taquicardia también con un delta postural mayor a 10, la hipotermia, a cualquier alteración del electrocardiograma, en el fondo ese paciente, si es que está en urgencia, no le vamos a pedir un cupo en corta estadía cuando habría tal vez que monitorizarlo. Eh, las alteraciones de la glicemia con glicemias menor a 45, las hiponatremias de menos de 125, las hipomagnasemias, las hipofosfatemias, las hipoalbuminemias, porque pueden hacer también derrame pleural, por ejemplo, o generar como terceros espacios de líquido, las alteraciones de la transaminasa que a veces aparecen en contexto de la realimentación, como señalé,
y la neutropenia menor a 1000 también. Hay que observarla y la hipocalemia. Y bueno, esto está extraído de la guía de Australia que, como dije, es mucho más estricta en los criterios generales, o sea, ellos plantean la hospitalización con un IMC menor a 16 o también la pérdida ponderal rápida, más de 1 kilo a la semana durante varias semanas, o la ingesta nutricional de menos de 1000 kilocalorías día. Y bueno, acá aparece también el equipo, el rol del equipo enlace que tiene que ver con asesorar a los equipos que van a estar a cargo de los pacientes, ya sea en urgencia o en el servicio de medicina, involucrar a familiares o cuidadores para dar las explicaciones. Hay que asesorar también con el tema de la vigilancia, la supervisión, conversar con el equipo de nutrición también, cómo se va a realizar la supervisión con el baño, que hay una persona que esté presente durante los momentos de alimentación, asesorarlos también respecto a las trampas que utilizan los pacientes a veces para poder restringir o para poder purgar. Eh, y en lo posible, iniciar o continuar la psicoterapia durante la hospitalización, aunque estén en un servicio de medicina, sería como lo adecuado que continúen con un manejo por parte de psicólogo. Y aspectos biomédicos que se deben tener en cuenta al hospitalizar y realimentar a un paciente con anorexia nerviosa. Eh, lo primero, considerar que hay que hacer un hemograma con recuento diferencial, ¿cierto? Un electrolitos plasmáticos, porque también aquí podemos ver la posibilidad de un síndrome de realimentación, los niveles plasmáticos de calcio, magnesio, fosfato, como dije, es súper importante el fósforo, el, el perfil hepático. Esto no solamente en la admisión, de alguna forma la admisión nos va a entregar como un perfil inicial, pero hay que hacer un seguimiento también después de las enzimas hepáticas, porque puede haber, como dije, una elevación de transaminasa secundaria a la realimentación. La prealbúmina, que es un examen que se está planteando como un posible predictor de síndrome de realimentación, vitamina D, perfil renal, la glicemia, TSH, los niveles de testosterona en hombres, que esto en realidad no es tan usual hacerlo acá, ver si están embarazadas también, un examen de sangre oculta en ese en caso de anemia microcítica, que esto también uno podría atribuir que la causa de la anemia microcítica puede ser también la falta de hierro. Entonces, en el fondo, tal vez antes de hacer la sangre oculta o de pensar en otras cosas, quizá uno podría hacer un perfil de hierro. Eh, el electrocardiograma también y considerar una densitometría ósea, que esto también es como que acá no se suele hacer mucho, más bien uno lo puede diferir para el manejo ambulatorio. Y las complicaciones médicas más frecuentes, como de los síntomas gastrointestinales, estos son los más frecuentes. Es muy común que las pacientes cuando se empiecen a realimentar refieran saciedad precoz o que están, por decirlo de alguna forma, entre comillas, llenas. ¿Ya? Eso es súper común y hay que explicarles que una vez que logren realimentarse y sostener un tiempo de realimentación, ¿cierto? De ya algunas semanas, van a ir sintiendo que estos síntomas disminuyen. Pero antes de eso es como difícil plantear una disminución de estos síntomas si es que no se realimentan. Por lo tanto, la realimentación también uno se las puede mostrar como algo que es conveniente desde este punto de vista. También aparece extensión abdominal, estreñimiento, que este es un síntoma muy frecuente y que de alguna forma es difícil de manejar porque inmediatamente puede aparecer la idea en las pacientes como de el uso de laxantes, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver también qué hacer en estos casos. Las náuseas también o el dolor abdominal que ocurre también cuando se empiezan a realimentar es muy frecuente. Y otro síntoma que es la menorrea está presente del 66 a 84% de los pacientes con anorexia nerviosa. Y bueno, el síndrome de realimentación, como dije, es como de los grandes temores que uno debe tener cuando está realimentando a los pacientes. No es tan frecuente que se dé, pero en el fondo hay que saber que es un síndrome que es potencialmente mortal. Provoca alteraciones de los líquidos corporales y afecta a pacientes desnutridos que reciben realimentación. O sea, el principal factor de riesgo son pacientes que han estado restringiendo la alimentación o pacientes, porque más allá de la anorexia, ¿cierto? Pacientes que han estado con desnutrición por distintos motivos, puede ser en contexto de UPC o pacientes que por otra razón no se han alimentado. La alteración bioquímica característica, esto es como lo que hay que saber, que es muy importante, la hipofosfatemia. También pueden presentar alteraciones de la natremia, cambios metabólicos en la glucosa, las proteínas y las grasas, ¿cierto? Y un déficit de tiamina, hipocalemia e hipomagnesemia. La tiamina es importante considerarlo porque en el fondo uno tiene que buscar los síntomas de Wernicke, porque en caso de que estén presentes como dos síntomas de los que plantea Kane, uno debería administrar dosis de tratamiento. Y si no sucede eso, dado el antecedente de restricción alimentaria, uno debería dejar al menos la dosis de mantención.
Y la fisiopatología relacionada con el síndrome de realimentación tiene que ver con el aumento de la insulina dada la restricción alimentaria, ¿cierto? Que estimula la absorción celular de potasio. Y esto va a promover la síntesis de glucógeno, grasa y proteínas, y va a requerir para esto el uso de fosfato, magnesio, cofactores como la tiamina, cuyos niveles en la sangre, ¿cierto?, van a bajar producto de esto. Y esto hará que el volumen siga a estas moléculas que ingresaron por osmosis, ¿cierto? Se vayan todas las moléculas a juntar ahí. Esto es lo que va a dar lugar como a esta alteración de los líquidos corporales. Y entre las manifestaciones que se asocian, ¿cierto? Está la disminución del fosfato que se puede manifestar por medio de náuseas o vómitos, las alteraciones cardíacas, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, la anemia hemolítica, también la rhabdomiólisis, la necrosis tubular aguda o también manifestaciones neurológicas. La hipomagnesemia se puede manifestar también por disminución del calcio, por alteraciones cardíacas como arritmias, dolor abdominal o también pueden aparecer síntomas neurológicos, incluidas las convulsiones. Eso también hay que tenerlo en cuenta con respecto a la farmacoterapia que uno le va a indicar a estos pacientes, sobre todo en contextos de pacientes que están con un IMC muy bajo, que tienen más riesgo de convulsiones con los psicofármacos. La disminución del potasio, ¿cierto? Que puede dar lugar a arritmias potencialmente mortales también, cuando, por ejemplo, provocan prolongación del QT y la torcedura de las puntas. El déficit de tiamina, que como señalé, se asocia a la encefalopatía de Wernicke, la intolerancia a carbohidratos, que puede dar lugar a una esteatosis hepática, y la intolerancia hídrica, que puede dar lugar a edemas periféricos, la hipotensión arterial, la falla renal prerenal también, y eventualmente la muerte súbita. Y el riesgo de síndrome de realimentación en el fondo está presente en cualquier paciente con una ingesta de alimentos insignificantes durante más de 5 días, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. O sea, si uno tiene que preguntar en el ingreso cómo está restringiendo, cuánto está restringiendo y hace cuántos días está manteniendo esta restricción. Se plantean entre los factores de riesgo también, por ejemplo, uno o más de los siguientes. El IMC menor a 16, la pérdida de peso involuntaria de más de 15% en los últimos 3 a 6 meses, la ingesta nutricional escasa durante más de 10 días y niveles bajos de potasio, fosfato, magnesio antes de la alimentación. Esto a propósito de los exámenes de ingreso. O también pueden ser dos o más de los siguientes, como el IMC menor a 18, la pérdida de peso involuntaria con más de 10% en los últimos 3 a 6 meses, ingesta nutricional escasa durante más de 5 días, una historia de abuso de alcohol o droga, incluida la insulina, quimioterapia, antiácidos diuréticos. Entonces aquí podemos ver factores de riesgo como en pacientes de menor peso y en pacientes que tengan un poco más. La paciente que estamos analizando como nuestro caso clínico calzaría con esto, ¿verdad? Y bueno, hay estudios que hablan como del valor de la prealbuminemia como un examen que nos permitiría de alguna forma eh, predecir la disminución del fosfato cuando se inicie la realimentación y que esto se relaciona con el síndrome de realimentación. Esto no se ha explicado fisiopatológicamente, pero sí se sugiere que sea un examen que esté presente en el ingreso de estos pacientes para poder tener algún elemento que nos sirva para predecir qué pacientes podrían tener más riesgo. En el fondo, esto tampoco tiene tanta evidencia por ahora y por lo tanto es importante lo que señalaba recién, que hay que considerar cuánto ha sido la restricción alimentaria en los días anteriores a la hospitalización. Ese al final va a ser el factor de riesgo más importante y es importante consultarlo. ¿Y cómo se realiza la realimentación? Lo primero es que hay que prevenir los trastornos biomédicos derivados de la anorexia y disminuir el riesgo de muerte. Esos son como los objetivos que tenemos que plantearnos. Hay que mejorar el estado nutricional y mejorar el estado mental. Como dije, si no logramos que los pacientes se alimenten de forma normal y alcancen un normopeso, no vamos a tener probablemente una mejoría de los síntomas de salud mental. En la antigüedad se planteaba realizar el aporte calórico con una proporción determinada de macronutrientes. Esta era como lo que se planteaba hasta hace poco tiempo. Hoy se piensa que en realidad eh, no es tan importante como tener una proporción definida, ¿ya? Sino más bien lograr tener el aporte calórico del día. Y, y las dietas hiposódicas pueden atenuar los cambios de los líquidos en pacientes con desnutrición grave, en especial pacientes que tienen mucho edema. Uno puede plantear un régimen bajo en sal, ¿ya? Pero en general la idea es lograr el aporte de calorías. Y en el caso de que haya una desnutrición,
con un IMC menor a 15, la idea es partir con 25 a 30 kilocalorías por kilo día. Estas son kilocalorías del día, o sea, el peso que se le toma al paciente en el día, ¿cierto? En estricto rigor debería ser el que vamos a considerar, y sin exceder al comienzo las 1000 kilocalorías día. Y en el caso de que los pacientes tengan un IMC de 15 hacia arriba, partir con 30 a 40 kilocalorías por kilo día, lo mismo con, con el peso del día, y puede ser entre 1000 a 1600 kilocalorías días. Los incrementos deben ser de 200 kilocalorías día cada 48 horas según la evolución, porque por supuesto que si aparece alguna manifestación que a mí me sugiera un síndrome de realimentación, no voy a seguir aumentando la cantidad que estoy aportando. Y la ingesta de líquido debe ser restringida de 1 a 2 litros al día y supervisada, que es muy importante. Y los objetivos del alza ponderal, esto hay que saberlo muy bien porque en el fondo tiene que ver a veces con las discusiones que podemos tener con los equipos de nutrición, que a veces son como más moderados a la hora de dejar un aporte calórico. Los pacientes hospitalizados deberían subir de 0,9 a 1,4 kilos por semana, ¿ya? En los pacientes que están en otros contextos, como hospital de día o ambulatorio, podemos ir más lento, porque obviamente no vamos a tener cómo monitorizar la eventual aparición de un síndrome de realimentación, y eso justifica ir más lento, pero en un hospitalizado tenemos que lograr esta meta. Y al comienzo hay que saber que el alza ponderal puede ser debida a la retención de líquido, o sea, mucho edema que va a dar lugar a un peso que sea de alguna forma no hay una verdadera alza ponderal. Bueno, y respecto a la forma de alimentar, lo primero es saber que la alimentación tiene que ser por vía oral, ¿ya? O sea, van a haber casos excepcionales en los que haya un rechazo irreductible a comer y que vamos a tener que usar la contención física y la alimentación por métodos como la sonda nasogástrica. Lo segundo es que la sonda nasogástrica es preferible por sobre la nutrición parenteral con PIC, ¿ya? Esto porque una de las funciones que tiene la realimentación es la normalización de la función gastrointestinal, que es lo que hablábamos hace un rato sobre la aparición, ¿cierto?, de síntomas gastrointestinales cuando se empieza a realimentar y que estos se van a ir reduciendo y desapareciendo en la medida que los pacientes logren normalizar la alimentación por un largo tiempo. Por lo tanto, la alimentación por sonda va a ser preferible. Y también por los riesgos que implica el uso de PIC, o sea, son pacientes que van a tener más infecciones o que van a poder hacer una embolia gaseosa, ¿cierto? Porque pueden desconectar el catéter del recipiente en el que está ubicado y también hay riesgo de coagulación intravascular diseminada y muerte. Esos son riesgos que en el fondo son difíciles de que ocurran, pero por estos motivos va a ser preferible siempre la sonda nasogástrica. Y en primera instancia, insisto, la alimentación por vía oral. Y considerar que también se ha documentado que el uso de sonda tiene más riesgo de síndrome de realimentación que la alimentación oral. Sin embargo, hay que recordar que el factor de riesgo preponderante es el estado nutricional previo, ¿ya? Y la hipoalimentación que haya existido previamente. Ya no va a ser la sonda nasogástrica la que va a provocar el síndrome de realimentación. Eh, y se tolera mejor, se reducen los riesgos metabólicos cuando se administra en forma continua durante 24 horas en lugar de hacerlo por bolos, ¿cierto? Que a veces se hace por 2 a 4 bolos diarios, como emulando las comidas que debería ingerir la paciente. Otra estrategia para evitar síntomas gastrointestinales o diarrea en la hospitalización, porque a veces sucede cuando se ocupa la sonda nasogástrica, es partir de volúmenes chicos, por ejemplo, 30 ml inicialmente por hora. Y después uno gradualmente, durante las primeras 24 horas, va aumentando de forma gradual el volumen por hora. ¿Ya? Pero durante las primeras 12 horas uno puede partir por un volumen más chico. Y gradualmente subirlo hasta que ya después de 24 horas uno se queda con el volumen al que quiere llegar. Y bueno, como señalé, la nutrición parenteral total por medio de una PIC ya es como el último recurso. Bueno, existe una controversia actual sobre la forma de realimentar. Está un enfoque que es comenzar con poco, ir despacio. Sin embargo, hay quienes han criticado esto porque se relacionaría con un escaso aumento de peso, con una eventual pérdida de peso durante las 2 primeras semanas de tratamiento y que esto en el fondo daría lugar a una prolongación de la hospitalización, ¿ya? Y por otro lado, existe también la idea de que habría como la posibilidad de un síndrome de subalimentación, o sea, que en realidad
lo que deberíamos hacer es comenzar con aportes de 1.500 a 2.400 kilocalorías por día, ¿cierto? Que es más de lo que habíamos visto hace un rato, ¿verdad? Como habíamos planteado tener entre hasta 1.000 si es que tiene menos de 15 de IMC o de 1.000 a 1.600. Acá estamos hablando de hacer un aporte mucho más agresivo. Aumentos de 67 a 250 kilocalorías por día y tasas esperadas de aumento de hasta 2 kilos por semana, ya que esto igual es un tema en discusión en la actualidad. Nosotros en la literatura lo que más vemos es que se recomienda en torno a 1 kilo por semana, ya en la hospitalización. No estoy hablando en contextos ambulatorios. Y existiría evidencia de que la recuperación temprana del peso tiene un impacto en el resultado que justifica un enfoque agresivo en la realimentación en las primeras etapas. Insisto, este es un tema que actualmente está en discusión entre los expertos. Y no existe un consenso respecto a cuál es el peso objetivo. La recuperación del peso se define típicamente como el logro del 95% de la media del IMC, ¿ya? Pero no existe un consenso y también probablemente si el paciente sigue desnutrido uno no le va a dar el alta, pero ya cuando el paciente está en torno al normopeso, probablemente van a ser otros los criterios que se tienen que considerar para el alta. Entonces, también hay que preguntarse si uno dispone o no de un setting que logre darle continuidad a la realimentación, ¿cierto? Porque si es que la familia no está preparada para realimentar, si es que no tienen como las suficientes herramientas, ¿verdad? O no existe un dispositivo que pueda asesorarlos al alta, por ejemplo, un hospital de día, uno debería plantearse mantener al paciente hospitalizado un tiempo más largo. Y en caso de dar de alta atenciones ambulatorias sin comedor terapéutico, hay que esperar un IMC seguro porque este es un paciente que probablemente va a retroceder quizás al alta y asegurarse que la familia demuestre competencias para ejercer los cuidados, ¿cierto? En esto son muy útiles las salidas terapéuticas, que los pacientes en las últimas semanas de hospitalización salgan algunos días, por ejemplo, los fines de semana, que sean supervisados por los padres y que luego se consulte cómo estuvo eso, si es que hubo mucha angustia, si es que pudieron seguir la pauta de alimentación, qué problemas tuvieron, o si es que fue suficiente la medicación que se dejó, por ejemplo, lo, la medicación ansiolítica que se administra antes de las comidas. Tal vez habría que mejorar en eso, o tal vez a los papás les falta todavía para poder contener al paciente durante la comida. Y las principales complicaciones de la realimentación en anorexia son el síndrome de realimentación que discutimos ya, el edema. En este caso se propone siempre primero un manejo conservador que puede ser el reposo en cama con las extremidades inferiores elevadas o reducir la ingesta de agua, también la dieta hiposódica. Si el edema se vuelve muy severo amenazando la integridad de los tejidos, uno podría plantear el uso de diuréticos, como puede ser la furosemida en estado así que se sugiere acá. Pero tener en cuenta que la idea es que también hay un manejo conductual en las cortas estadías, ¿cierto? Y que estamos enseñando de alguna forma a los pacientes a no usar métodos de purga. Lo mismo con el estreñimiento y la distensión abdominal. Eh, una estrategia puede ser conversar con el equipo de nutrición para darle una dieta que reduzca la ingesta de fibra, o también ocupar PEG, ya puede ser, pero la idea como último recurso es dejar al final la lactulosa y los laxantes. La lactulosa además puede dar lugar a más distensión abdominal o molestias como del tipo colopatía funcional. Entonces uno ante eso prefiere siempre el PEG en lugar de la lactulosa. Y los laxantes en el fondo es como pasarles una purga, por lo tanto también la idea es que se haya un último recurso. Y bueno, el seguimiento del estado somático de los pacientes, como vimos, es importante porque uno hace exámenes de ingreso, pero también la realimentación puede dar lugar a complicaciones, que lo vimos, ¿cierto? El, el peso debería realizarse 3 veces a la semana o diariamente, considerar que en esto también hay que evaluar la presencia de edemas. El examen físico, por lo tanto, debería ser diario durante las 2 primeras semanas, incluido también como lo cardiovascular y el edema gastrointestinal y pulmonar, porque puede también haber derrame pleural, sobre todo si hay albuminemia, ¿verdad? Y las pruebas de laboratorio, una vez iniciada la reposición alimentaria, tienen que estar los electrolitos, la glucosa, el fósforo, que los señalamos, y el magnesio. Y los pacientes que tienen un estado gravemente comprometido deberían realizarse exámenes diarios durante la primera y segunda semana. Esto es especialmente importante para quienes se dedican a enlaces, ¿cierto? Que estas son las sugerencias que hay que hacerle a los equipos de medicina. Por lo general se realizan exámenes en los días 1, 3, 7 y 10 y luego semanalmente. Ya esto en pacientes que no tienen un compromiso grave de lo somático.
Y la hipofosfatemia puede indicar la necesidad de ir más lento con la realimentación, ¿ya? La hipofosfatemia aparece con mayor frecuencia entre el día 3 o 4, ¿ya? Por lo tanto, por eso tenemos ahí un examen que dijimos que había que hacer en el día 3 cuando ya llevamos 3 días de una pauta alimentaria que está siendo seguida. Y en caso de aparición de hipocalemia, pensar también si es que el paciente está vomitando y a lo mejor con la supervisión no me estoy alcanzando a dar cuenta. Y bueno, a grandes rasgos, el protocolo hospitalario involucra el reposo en cama hasta cumplir con la pauta alimentaria indicada. Tiene que haber un cuidador las 24 horas. Em, Esto para las idas al baño, para la alimentación también, y también porque pudieran esconderse comida, por ejemplo. Eh, la hidratación también tiene que ser vigilada, tiene que haber una restricción dependiendo de la evolución clínica. Los líquidos deben ser ingeridos fuera del horario de alimentación. Generalmente uno les dice como de 1 a 2 horas antes de que se sienten a comer, pueden ingerir el agua. Y la alimentación son 4 comidas con horarios, integrar todos los alimentos idealmente. Esto tiene que ver con un poco con la forma en que se ha ido integrando la alimentación a lo largo de la vida de estas pacientes. Ya en general aparece mucho en la historia clínica, yo no lo voy a explicar a grandes rasgos, ¿cierto? Pero aparece muchas veces la selectividad alimentaria, por ejemplo. Entonces la idea también es que conductualmente uno vaya atacando eso. Las comidas acompañadas inicialmente con cuidador y luego la familia, y la idea es que durante la corta estadía, el periodo en corta estadía también se vaya educando a la familia respecto a lo que va a tener que hacer en la casa, ¿cierto? Una alimentación en la que haya supervisión, en la que se pueda contener los estados afectivos del paciente y en las que no se centre la conversación en la comida. Eh, el uso del baño tiene que ser baño cerrado, ingreso supervisado, ducharse después de ser pesada, ¿cierto? Las visitas restringidas y supeditadas al cumplimiento de la pauta alimentaria. En el fondo, todo el progreso del protocolo va a estar supeditado siempre al cumplimiento de la pauta. El peso en ayuno 2 veces a la semana y el peso en hospitalización debería ser peso ciego. Después en ambulatorio es discutible hasta cuándo continuar con el peso ciego, ¿cierto? Pero en la hospitalización, que es el tema al que me estoy refiriendo yo, tendría que ser idealmente un peso ciego para evitar la angustia de las pacientes. Y las salidas terapéuticas, a la medida que el tratamiento avance, puede salir con un familiar para comer, para que ese familiar ejerza la supervisión y luego quedarse una noche en la casa. El objetivo es evaluar la capacidad del paciente para cuidar, la capacidad del cuidador para cuidar, y en el fondo es un recurso terapéutico, algo muy útil. Durante la primera semana de la hospitalización, va a estar centrado todo en la evaluación y en la estabilización somática. La ruptura de la escalada anoréxica, ¿cierto? Se acaba la restricción, se empieza una realimentación, ¿verdad? La estabilización médica, si es que hay alguna alteración, por ejemplo, hidroelectrolítica. Iniciar la rehabilitación nutricional, el programa conductual con actividades, ¿cierto? Con terapia ocupacional. Idealmente también debería estar el inicio de la intervención psicoterapéutica, uno también podría plantearlo desde el principio, y el trabajo familiar también habría que iniciarlo. Durante la segunda y tercera semana, cambio físico-conductual. Aquí también es mucho más importante el rol de la psicoterapia, de la rehabilitación nutricional continua, el programa conductual que va a iniciar con actividades y salidas. Probablemente uno durante la primera semana puede plantear como restricción total respecto a lo conductual hasta que se dé un cumplimiento de la pauta. Y durante la cuarta y quinta semana ya la transición a la vida familiar con recuperación y mantención del estado nutricional, establecimiento de un programa conductual y de contingencia, facilitar la transición con apoyos a áreas terapéuticas, que es lo que señalamos, y mantener intervenciones psicoterapéuticas individual y familiar. ¿Y cuál es la eficacia de la hospitalización en adultos? Porque la verdad es que en comparación con los adolescentes, la proporción de adultos que se beneficia de la hospitalización es menor, ¿ya? Entonces se dice que en un estudio, entre el 23 al 34% de los pacientes, o sea, casi un tercio, se mantuvo sin cambios y un porcentaje de hasta el 3% se deterioró. En otra publicación del año 2004, se habla que más o menos también un tercio sin cambios y hasta el 10% empeoró. Y la posible explicación de por qué son menos efectivas que en adolescentes tiene que ver con la psicopatología de larga data, con la comorbilidad grave asociada. Muchas veces también van asociadas a desregulación afectiva u otras manifestaciones que se han cronificado. Y también puede haber compromiso cognitivo y neuropsicológico también.
que se ha exacerbado y que no se ha manejado probablemente en los primeros años de la enfermedad. Ante este escenario están especialmente indicadas las intervenciones que fortalezcan el vínculo con tratantes y también la motivación. ¿Y qué intervenciones psicológicas se usan? Porque por cierto que en la hospitalización de corta estadía también tienen que abordarse esto desde el punto de vista psicoterapéutico. Eh, la mayoría de los programas para pacientes hospitalizados son de naturaleza multimodal. Involucran diferentes tipos de terapia. Actualmente el tratamiento de primera línea es la terapia familiar, sin embargo se debe tener presente que en adultos es menos eficaz que en adolescentes. Y las terapias psicológicas para anorexia nerviosa según la guía NICE. Primero, esto es para adultos. La terapia cognitivo-conductual individual centrada en el trastorno alimentario. Esto es como la de primera línea para NICE en adultos, insisto, porque en adolescentes están las terapias familiares primero. Y el tratamiento de la anorexia nerviosa con el modelo Mausley para adultos también, que ha mostrado efectividad hasta más o menos los 24 años. Este es el modelo adaptado de adolescentes, que en adultos se llama Mantra. Y el manejo clínico de apoyo especializado, que involucra el desarrollo de una relación médico-paciente, sesiones semanales, se trabajan como la identificación de los síntomas que generen malestar, tratando de vincularlos con la conducta alimentaria. Esto significa explicar que, por ejemplo, la restricción alimentaria conlleva a la ansiedad durante el día, ¿ya? Y también incluye la psicoeducación, la asesoría nutricional, el seguimiento del peso y el estado físico. Y bueno, Minujín en los 70 fue de los primeros en publicar como la descripción de qué es lo que pasaba con las familias que tenían pacientes con anorexia nerviosa y concibieron la anorexia nerviosa como el resultado de una disfunción familiar. Desde ahí viene esta idea de que esto tuviera mucho contexto familiar, que por cierto lo tiene, pero él fue de los primeros en plantearlo. Y la enfermedad entonces cumplía un rol para mantener la homeostasis de este sistema, ¿cierto? Y las características familiares de los pacientes con anorexia involucran el aglutinamiento, la sobreprotección, la rigidez y la pobre resolución de conflictos. Entonces, muchas veces las intervenciones iniciales apuntaban a buscar como los límites que existen dentro del sistema para ver si es que había como un aglutinamiento. Y la terapia estructural propuesta por su escuela se enfocaba en intervenir patrones de interacción y propuso que el paciente índice en el fondo estaría involucrado en un conflicto conyugal a través de, de situaciones como el rodeo, la triangulación, la coalición estable, ¿cierto? Que el paciente, por ejemplo, esté designado por los padres como un enfermo para evitar el abordaje del conflicto de pareja, entonces ellos no se hacen cargo de ver el conflicto conyugal porque están preocupados del problema psicopatológico del hijo. O padres que buscan la complicidad del hijo para generar un conflicto de lealtades, o también miembros de la familia que se unen contra otros. Y bueno, este concepto fue evolucionando con el tiempo, entonces vemos que en los 70 se concebía esto como una expresión de un conflicto interpersonal, en el que había problemas, como vimos en el aglutinamiento, que tenía que ver con los límites y había que promover la individualización de este paciente, impedir que el paciente sea mediador de estos conflictos que señalamos. Y esto fue evolucionando a concebir la enfermedad como la expresión de una vulnerabilidad neurobiológica a la cual la familia se adapta o se acomoda, ¿ya? Entonces el foco es que la familia se haga partícipe del compromiso terapéutico, no es la familia como la culpable de lo que está sucediendo. Y el objetivo va a ser alimentar al paciente y con el concepto de cuidar, no de controlar, y generar experiencias familiares positivas. Esto también es clásico, la caracterización de las familias de los pacientes con anorexia nerviosa. Sabemos que en la actualidad no existe evidencia que concluya la existencia de una familia típica que condicione la anorexia nerviosa. Tampoco hay rasgos de personalidad predominantes en los pacientes ni en los miembros de la familia. Todas esas descripciones quedaron en el pasado, pero para rescatarlo un poco, históricamente lo que se ha descrito es que son familias sobreinvolucradas, normas rígidas, predominio de coaliciones por sobre las alianzas, ¿cierto? Jerarquías pobremente definidas, altas exigencias de perfeccionismo sobre el paciente índice y una baja expresividad de las emociones. Eh, los padres se han descrito típicamente como poco afectuosos, una relación distante y con expectativas exigentes sobre los pacientes, ¿cierto? Una relación distante entre los papás
las madres con un vínculo simbiótico con las pacientes e invisibilización de las necesidades de estas pacientes y darían excesiva importancia a la apariencia física. Se describía que habitualmente se encontraban con familias en las que se hacen normalmente muchos comentarios sobre el cuerpo. Y en la actualidad se piensa que cada familia es un sistema único con patrones de interacción específicos y que conformará un espacio de intersubjetividad con el terapeuta que siempre será novedoso. Por lo tanto, uno no debería guiarse tanto por esto como con esperar encontrar esto. Ya como hacer el checklist, ojalá no, sino que entrevistar a cada familia y viendo qué es lo que aparece. Con respecto a la historia familiar del caso, tal como señalé, los papás ya eran mayores cuando nace la paciente. La mamá tenía 46 y el papá 59. Fue un embarazo sin planificación y la mamá sobrevivió a un parto prematuro y una complicación respiratoria perinatal. Ambas quedaron hospitalizadas. Entonces, a partir de esto, la mamá elabora la narrativa de que la paciente es un problema, que casi me muero por tu culpa, y le recuerda cuando discutían, le recuerda que este fue un embarazo no planificado. Gran parte de los cuidados durante su infancia fueron asumidos por los hermanos que ya eran adultos cuando nace. Entonces, los hermanos se parentalizaron. Y se hizo exigible para ellos tener que ayudar a la paciente con las tareas del colegio, acudir a las reuniones de apoderados, cuidarla cuando se enfermaba, y esto da lugar a un fenómeno de circularidad que distanció aún más, ¿cierto?, a la paciente del sistema parental. Además, esta historia se repetía porque la mamá de la paciente también tuvo una relación muy distante con sus papás, también una invalidación emocional por parte de ellos. Entonces, de alguna forma, esto se iba replicando ahora en este sistema familiar y particularmente con esta paciente que era la más chica de los hermanos. Y a contar de los 10 años, los hermanos de la paciente comienzan a formar sus propias familias. Ella se sintió excluida de estos nuevos subsistemas que se formaron y de alguna forma estas figuras pseudoparentales que tenía empiezan a desaparecer. Ante los cambios que ocurren en el ciclo vital, los padres no logran adaptarse, ¿cierto? Porque no logran asumir el rol parental cuando los hermanos se van de la casa y la paciente de alguna forma queda sola. Y esto había tenido como relación en la aparición de los síntomas y es algo que también la paciente les recrimina un poco, que de alguna forma durante la preadolescencia ella empieza a quedar sola, sin estas figuras que fueron siempre sus figuras de cuidado. Y bueno, ahí aparece la construcción de la hipótesis sistémica del caso clínico, que si bien en la actualidad el domicilio de la paciente es la casa de los padres, no es infrecuente que ella se quede a dormir en la casa de los hermanos o que participe en actividades familiares de estos otros subsistemas familiares, ¿cierto? Que se fueron formando, de las otras familias. Y al consultar a los hermanos por el funcionamiento de la familia se observa un sistema que se resiste al cambio. O sea, los hermanos son capaces de ofrecer explicaciones sobre la lejanía de los papás de la paciente, justificándolos de que ellos no podían asistir, por ejemplo, a las reuniones familiares que les pedíamos, porque la mamá tenía enfermedades crónicas, porque el papá tenía que asistirle en estas actividades del bazar, ¿cierto? Como defendiendo el sistema. La madre, como señalé, no participó inicialmente en las intervenciones familiares por dolores articulares y el doctor Jara tuvo que ser bien directivo en esto, como hacer exigible que ellos son los padres y ellos tienen que participar. Y el padre participó, pero insistía en que la presencialidad era un problema por el posible contagio de COVID. No obstante, él estaba haciendo uso, ¿cierto?, de un permiso COVID por el trabajo, pero estaba ayudando a la mamá en las actividades del bazar que eran en la vía pública. De modo que era una justificación que no era tan atendible. Y se manifiesta también un fenómeno de isomorfismo en el funcionamiento de la madre, que es lo que señalaba recién, que esta desafección, la omisión de los problemas familiares, la invalidación de las emociones, fue algo que ella también experimentó cuando era chica y que de alguna forma se va replicando en este sistema. Eh, esto no se logró pesquisar en las primeras sesiones, dado que la madre igual tenía un discurso súper idealizado de su familia de origen. Había también una escasa demarcación de los límites y de los problemas de jerarquía. En las sesiones se observó una gran participación de las parejas de los hermanos, por ejemplo, demostrando conocer mucho sobre la paciente y denotando una sobreimplicación. Participaban, de hecho, más que los papás de la misma paciente. También aparece la necesidad de recolocar los subsistemas, ¿cierto? O sea, que los padres estén como jerárquicamente arriba de los hermanos y que los hermanos hagan el rol de hermanos y la necesidad de fortalecer la relación de Javiera con sus papás. Eh, y bueno,
Todo esto interfiere con el rol activo y positivo que deben adoptar los padres de acuerdo al modelo de Maussley. O sea, son los padres los encargados de la realimentación. De modo que desde aquí definimos los focos de intervención, ¿cierto? Primero, el alto criticismo de la madre, la tendencia a invalidar las emociones de la hija y la incapacidad para contenerla. Se le psicoeduca para promover la supervisión alimentaria, fomentando la expresión de las necesidades afectivas de la paciente, validando las emociones y conteniendo cuando sea necesario. Se le hace ver que en el fondo ella no está prestando ayuda cuando, por ejemplo, la invalida. Y se le muestra en la misma sesión de comedor, se le muestra lo que pasó y se le dice, usted dijo tal cosa. Eh, los padres que eran poco afectuosos, a la paciente se le hace ver que la negación de auxilio en la que han incurrido tiene que ver también con que los papás no tenían más herramientas y diferencias generacionales, entonces se le explica a ella que ellos no saben qué hacer. Y por otro lado, también a los papás se les hace ver que han incurrido en una falta de auxilio. También la evitación de la verbalización de conflictos y emociones. Se fomenta que la paciente comparta sus emociones con el grupo familiar y que esto sea recíproco, porque en general estaba la tendencia a evitar esto. Y esto supone un desafío porque la paciente había una tendencia en ella a la lexitimia y también a la somatización de los estados afectivos. Generalmente daba síntomas somáticos que eran muy frecuentes en ella. Y esto también implica poner fin a un patrón que vemos que es transgeneracional, que eso era la mayor dificultad y por eso había que mostrárselo a esta familia. Y por otro lado, la sobreimplicación, la falta de límites. Se agradece la participación de los hermanos y de las parejas de los hermanos que siempre opinaban sobre la paciente, pero se les aclara que el rol más activo le corresponde a los papás. Forma de definir y que queden bien claros cuáles son los subsistemas acá, quiénes tienen que hacer el rol de papás y quién es el rol de hermanos. Y el modelo Maudsley para anorexia nerviosa se considera para algunos como el gold estándar para esta enfermedad. Adopta una postura agnóstica respecto a la etiología, no le echa la culpa a nadie, por decirlo así, y conceptualiza a la familia como un recurso fundamental para la recuperación. Los padres tienen la responsabilidad de restaurar el bienestar de su hijo y los hermanos tienen un rol de apoyo. Esto es importante en el caso de esta familia. Y los terapeutas guían a la familia a través de tres fases: la realimentación y la recuperación del peso primero, después devolver gradualmente la responsabilidad de la alimentación a la paciente y finalmente establecer una identidad saludable. Y bueno, los principios de las terapias familiares, que también esto está presente en el Maussley, tiene que ver con la visión agnóstica. Se asume que ni la familia ni el paciente son culpables, porque generalmente esto es un tema también y de alguna forma es una crítica a los primeros modelos que se plantearon de terapia familiar para la anorexia. Un foco pragmático en que el tratamiento centrado en la conducta alimentaria, lo intrapsíquico se aborda sin que sea lo principal, ¿ya? Que esto también tiene que ver como con el modelo de sistémica. Una postura terapéutica en que el terapeuta será un asesor activo, pero las decisiones no le corresponden a él. Se consideran los padres como los que van a tener que ser expertos en el caso índice. Y este principio tiene por objetivo alinear a los padres con el tratamiento. También esto tiene que ver con el empoderamiento de los papás, ¿cierto? Y otra cosa que es muy importante es la externalización de la enfermedad. En esto se usa un recurso que se llama la disociación benevolente, que en el caso de esta paciente, el doctor le hablaba siempre de la Laura. La Laura era la enfermedad, ¿verdad? Y la Laura era la culpable de la sensación de saciedad precoz, del dolor abdominal, de la ansiedad, ¿verdad? De las mentiras que podía decir para lograr restringir alimentariamente, de forma que ella se separe como de la enfermedad y que haya una construcción identitaria saludable también en torno a esto. ¿Y qué medidas conductuales se emplean en estos pacientes? Primero, esto también tiene que ver mucho con el rol de enfermería. El uso cotidiano de las duchas y baños, ¿verdad? Evitar el abuso de la actividad física. Esto es muy importante porque a veces los pacientes pueden igual estar contrayendo la musculatura, evitar las autoagresiones, fortalecer el ambiente contenedor para promover una conducta alimentaria normal. En general, debe emplearse una actitud que sea directiva, pero siempre en la combinación con la empatía y la comprensión, ¿cierto? El doctor Jara usa una expresión que es directivo y con amor, ¿ya? Que de alguna forma igual hay que hacerle ver a la paciente que tiene que cumplir con la pauta alimentaria, que tiene que estar disponible para la supervisión, ¿verdad? Que no puede estar acudiendo al baño sola o no puede esconder comida. Eso también tiene que estar presente. Y otro de los puntos también es que
con la alimentación no se negocia, ya, o sea, no se va a aceptar la restricción alimentaria y por eso en ese sentido hay que ser directivo, validando todas las emociones, pero sin transigir en lo alimentario. Y bueno, normas generales de la hospitalización, las comidas serán monitorizadas, una persona del equipo de enfermería se ocupará de supervisar esto y que coma correctamente, esto implica ver que no juegue con la comida, que no vaya seleccionando alimentos, que no haga tiempo, porque a veces para lograr cumplir con el tiempo lo que hacen es que al principio van dejando para después lo que tienen que hacer respecto a la comida y se establece un tiempo límite también para eso, que puede ser de una hora para la comida principal y la cena y media hora para desayuno y once. También puede ser 45 minutos en algunos casos, puede ser un poco menos, igual una hora es harto. Hay que verlo ahí también como con las condiciones de la paciente, si es que se angustia mucho, no. Eh, no se permiten ingestas fuera del horario de comidas. El control de la ingesta hídrica también es importante. Durante las comidas máximos 2 vasos de agua y generalmente lo que se hace es que se les da un tiempo para que beban agua antes de la comida. Los horarios establecidos también para el uso del baño, antes de las comidas y después del reposo. Las negociaciones sobre la ingesta se planificarán previamente con el terapeuta y serán efectivas solo cuando todo el equipo terapéutico esté informado del cambio. Esto es muy importante también con respecto a la triangulación que pueden hacer los pacientes en las cortas estadías. Por lo tanto, es muy importante conversar grupalmente estos casos. El reposo posterior tiene que ser vigilado en sillones y excepcionalmente en la cama porque pueden, por ejemplo, vomitar o dejar comida entre las sábanas. Así que lo ideal es que sea en un lugar visible. Un reposo de 1 a 2 horas para las comidas principales y después de media a 1 hora para desayuno y once y registrar las habitaciones periódicamente. No se permite el uso de bolsas de plástico, ni papeleros, ni toallas de baño, ni cajas. Esta paciente en algún momento cuando se fue de alta nos contó que entre los recipientes de comida dejaba comida y que la entregaba para que la boten a la basura, ¿ya? Entonces también cuando se hace la supervisión, tienen que supervisar que los platos estén efectivamente vacíos, ¿cierto? También tiene que haber un vestuario acorde, sin presencia de bolsillos, ni polerones, ni lugares donde puedan guardar la comida. Hay que tener ojo con las servilletas porque hay pacientes que también guardan la comida en las servilletas. Y siempre que tengan visitas puede ser necesario registrar las pertenencias también, en algunos casos. Y bueno, el trabajo conductual tiene por objetivo la adquisición de estrategias y habilidades de afrontamiento con el fin de corregir las respuestas desadaptativas en relación con la comida y a las relaciones con el entorno familiar. Entonces hay que modificar rituales respecto a la comida, hacer, por ejemplo, esto que hablábamos de que van de alguna forma cortando mucho la comida para poder hacer que el tiempo pase, o jugar también, a veces, por ejemplo, ir seleccionando, sacando el aceite, hacer que el aceite escurra para no comérselo, ¿ya? Eso también es parte del manejo conductual. Recuperar las relaciones sociales. Es muy frecuente que estas pacientes hayan estado largo tiempo comiendo solas para lograr la restricción. Entonces también hay que normalizar el hecho de comer en compañía, enseñarles a afrontar los problemas cotidianos, evitar que la forma de comida se convierta en el refugio de la frustración que le ocasiona la incapacidad para afrontarlos. Y demostrar que los problemas se pueden resolver sin necesidad de adoptar actitudes que amenacen para la salud, que eso también es parte de la psicoterapia individual y mejorar el nivel de la expresión de los sentimientos y comunicación con el entorno familiar. En esta paciente igual había una marcada lexitimia, por lo tanto esto también era necesario abordarlo. ¿Y qué pasa si el seguimiento ambulatorio tradicional no es suficiente? Bueno, ahí aparecen los hospitales de día, que en el caso de nuestra red no contamos con un hospital de día que reciba a las pacientes una vez que están de alta o entre el ambulatorio y la corta estadía. Eh, Es útil en el manejo de pacientes con trastornos alimentarios que necesitan un seguimiento más intensivo que el que ofrecen los regímenes ambulatorios, y los criterios habituales de ingreso son fracaso del tratamiento ambulatorio, transición hacia el manejo ambulatorio tras el alta hospitalaria, ¿verdad? El ideal es que esta paciente se hubiera ido a un hospital de día en lugar de haberse ido a un ambulatorio en el CDT. También la ausencia de un peso de riesgo o complicaciones que requieran hospitalización completa, médica o psiquiátrica, ¿cierto? Las indicaciones que vimos de hospitalización no deberían estar presentes si es que yo estoy proponiendo un hospital de día. Y la motivación y compromiso también. Y debe seguir un protocolo definido y consensuado con un programa estructurado. En el fondo, en el hospital de día igual va a estar presente la supervisión, las restricciones respecto al uso del baño, la ingesta de agua, probablemente el peso ciego, ¿verdad? Muchas gracias.